Hola, hola, mucho gusto. Mi nombre es Francisco Moya. Actualmente soy el director académico de la empresa Consafety y soy la persona que empezó pues con todo este tema de tratar de generar y tecnificar los procesos industriales, los procesos constructivos, de tal manera que nosotros podamos medir y controlar todo lo que está sucediendo para de esta manera poder evitar lo que son los accidentes y las enfermedades profesionales. El día de hoy, pues, estamos para el curso que se llama Asistencia en Seguridad Industrial, el cual lo que busca es poder cumplir con ciertas unidades de competencia. En este caso, lo que queremos es que la persona que siga este curso aprenda a poder identificar los peligros, analizar los riesgos, evaluarlos bajo normativa que está en el país, establecer estrategias de control de la misma manera y conocer cuáles son las exigencias en el país en cuanto al tema legal. Esto es muy importante, actualizarnos un poquito en lo que sería el alma mater, en el tema de seguridad, que anteriormente era el Decreto Ejecutivo 2393. Hoy por hoy, hace un par de meses se actualizó a la 255, entonces vamos a ir haciendo una pequeña comparación y también revisar lo que serían los planes de emergencia y contingencia. Entonces, esas serían todas las unidades que vamos a cubrir en el transcurso de las próximas horas. Pues bueno, para comentarles un poco acerca de nuestra trayectoria, qué es lo que hemos hecho y pues por qué podemos dar esta certificación. Consafety como tal empieza a certificar hace unos 8 años. Tenemos más de 40,000 personas que han pasado por nuestros procesos de certificación dentro de las diferentes ramas, desde lo que sería un tema técnico como climatización, refrigeración, temas de formador de formadores, el tema de seguridad industrial, prevención de riesgos laborales, trabajos en altura, trabajos en caliente, hasta el tema de lo que serían temas gastronómicos y de cocina. Entonces, nos da mucho gusto saber que contamos con esta acogida, que pese a que tenemos una alta rigurosidad académica, y que todas nuestras fuentes no tienen más de 5 años, tratamos de estarnos actualizando todo el tiempo. Y esto es algo que igual a todos los estudiantes yo les sugiero, porque la información todo el tiempo está evolucionando. Entonces, todo el tiempo nosotros debemos estarnos formando, debemos estar aprendiendo. ¿Ya? Entonces, pues voy a pasar a la otra escena para que ustedes puedan verlo mejor. Aquí tenemos una pizarrita y creo que de esta manera pues va a ser para todos mucho más fácil podernos entender. Ok, entonces, pues a ver mis queridos colegas. Ok, vamos a empezar. Entonces, como les decía, estamos el día de hoy en lo que sería el curso de asistencia en seguridad industrial. Esta asistencia en seguridad industrial tiene aval de lo que sería, aquí les voy a colocar para que todo el mundo lo tenga bastante claro. Muy bien. Esto tiene aval por parte del Ministerio de Trabajo, que es como tal el ente que regula todo el tema de lo que sería la formación y la cualificación a nivel profesional. Se registra también en una subsecretaría que tiene el Ministerio de Trabajo que se conoce con el nombre de CETEC. La CETEC es la Secretaría Técnica de Calificación Profesional. Y pues eso, también se registra en lo que sería la plataforma del CENESID. Ya, perfecto. Y esto es importante porque esta certificación como tal tiene una vigencia de 4 años. Después de estos 4 años usted tendrá que renovar lo que sería pues el curso. Muy bien. Entonces, pues vamos a ir viendo este momento el sílabus, que es lo que nomás tenemos que cubrir el día de hoy y el orden en el cual lo vamos a hacer para tener de esta manera un poco más esquematizado. Entonces, el primer punto en el cual nosotros nos vamos a enfocar es el tema de la legislación, ¿sí? Y normativa en tema de seguridad y salud en el trabajo. Aquí tendremos una pequeña introducción para poder entenderlo. Si bien es cierto, algunos temas técnicos para nosotros pueden ser bastante obvios, sin embargo tenemos que ver qué es lo que nos exige el país. Y en este sentido,
es indispensable saber cuál es el orden de prelación de los dispositivos legales. Orden de prelación me refiero a cómo se aplican estas leyes, ¿ya? Entonces sería el primer punto que vamos a analizar. El segundo punto, nosotros vamos a ver lo que sería, le conozco como hiper, ¿ya? Identificación de peligros y evaluación de riesgos, y esto lo vamos a hacer mediante una estrategia que se llama, primero identifico el peligro, luego analizo el riesgo, luego lo evalúo y finalmente lo controlo, ¿ya? Vamos a tratar de quedarnos ahí un poquito más. En el siguiente apartado, vamos a verlo, tendremos lo que serían el tema de los planes de emergencia y contingencia. Esto hay que tenerlo claro, que los entes que lo regulan. Entonces, a ver, para este tema de aquí, nosotros en el país tenemos principalmente dos entes. Uno es el IES, por parte de su subsecretaría, que es la de Riesgos del Trabajo, y tenemos también el Ministerio de Trabajo, con la actualización de la 255, que ya vamos a ver al detalle cada una de ellas. El siguiente, los planes de emergencia. Estos como tal son exigidos por las agencias metropolitanas de control y principalmente por los cuerpos de bomberos. Entonces en Quito tenemos la Agencia Metropolitana de Control y también lo que sería el cuerpo de bomberos. ¿Ya? Y finalmente el cuarto paso es el tema de las mejoras continuas. ¿Ya? Entonces ahí para que puedan por favor anotarles. Muy bien, entonces pues vamos a ir con el primero. En este tema pues vamos a revisar lo que sería la legislación, que es lo que nos dicen las leyes en el país. Vamos a ver. Muy bien. Y para esto vamos a analizar algo que nosotros conocemos como la pirámide de Kelsen. Ya les voy a escribir para que sepan cómo se escribe. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la pirámide de Kelsen. ¿Ya? Hans Kelsen era un abogado de origen austriaco que trabajó bastante en la época pues de todo este conflicto que hubo en Alemania. En este conflicto, cuando empezaron a surgir las primeras ideas de la supremacía blanca, la xenofobia, etcétera, esto se iba en contra de artículos que ya habían en la Constitución en aquel entonces, porque sacaban, como decirles aquí, decretos ministeriales, etcétera. Entonces no se sabía qué ley hacerle caso, porque unas iban en contra de las otras. Y en el país, pues esto tampoco no es tan raro. A veces podemos ver que una ley puede ser que entre en conflicto con otra. Pero para eso nosotros debemos saber que existen leyes que, por así decirlo, son más importantes que otras. En este sentido, la pirámide de Kelsen, les vamos aquí a hacer un pequeño dibujito, nos va diciendo que las leyes que están en la cúspide, las cuales son inviolables, son las más importantes. Es decir, los dispositivos que nosotros vamos a escribir en la parte inferior, estos dispositivos como tal nos sirven para alimentar a las leyes que están en la parte de arriba. Entonces van alimentando desde abajo hacia arriba y las que están arriba pues son completamente inviolables. En el Ecuador nosotros tenemos la Constitución de la República del Ecuador. Esta fue modificada en el año 2008 y como tal lo que nos decía es que el Estado ecuatoriano garantiza, lo dicen diferentes artículos, no vamos a entrar tampoco en tan detalle, pero les voy a decir a grosso modo. Entonces dice que el Estado ecuatoriano garantiza el trabajo digno y seguro para todos los ecuatorianos, y en este caso para todos los trabajadores, y que todos los trabajadores deberán contar con una afiliación, etcétera. En este caso, hablar y decir que un trabajo sea digno y seguro es algo demasiado amplio, ¿verdad? Porque no tenemos ciertos parámetros para nosotros poder asentar esto realmente, que se precipite en una idea tangible. Y para que sea tangible y nosotros poder saber qué es lo que tenemos que cumplir, existen los diferentes dispositivos. Es súper clave, aquí les voy a anotar. Muchas veces en estas leyes nos establecen qué cumplir, ¿ya? Sin embargo, hay un problema, y es que en las leyes ecuatorianas muy rara vez nos dicen el cómo. Y para eso existen lo que nosotros conocemos las notas técnicas de prevención. Esto de aquí vamos a ahondarlo un poquito más adelante.
Ya, entonces, para ir anotando. Primero teníamos la Constitución de la República del Ecuador. En el siguiente apartado nosotros tenemos los tratados y convenios internacionales que han sido ratificados por el país. Entonces aquí tendríamos los convenios o tratados internacionales que Ecuador los ha ratificado. ¿Qué quiere decir que esto que lo ha ratificado? Esto más que nada nos dice que Ecuador dijo que es miembro de. ¿Ya? Entonces vamos a borrar esto de aquí para poder seguir avanzando. Ya, entonces los dispositivos que han sido ratificados por el país. Y aquí hay un par que nos interesaría conocer. Los principales son de los miembros que son de la Organización de las Naciones Unidas. Está los que emite la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. En temas laborales es el ente máximo que nos establece obligaciones del qué cumplir. Dentro de la OIT nosotros tenemos principalmente tres. Tenemos uno, el convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. Ya vamos a hablar cada uno de ellos. Luego tenemos el convenio 161 sobre los servicios de salud. Este de aquí sería sobre seguridad y salud en el trabajo y su medio ambiente, para que no nos olvidemos. El segundo son los servicios de salud. Aquí pongámosle salud para que no nos confundamos. Entonces, este es de seguridad y salud en el trabajo. Este será de los servicios de salud en el trabajo. Perfecto. Y tenemos lo que sería el convenio 187 sobre el marco promocional. Ya les voy a explicar qué quiere decir marco promocional sobre la seguridad y salud en el trabajo. Ok, entonces vamos con el primero. El 155, también le conocen como este reglamento de seguridad, salud, trabajo, medio ambiente, nos establece más que nada qué debemos cumplir perfecto en lo que sería el entorno laboral. Más adelante, que ya vayamos a analizar un poco más a profundidad lo que sería identificación de peligros y análisis de riesgo, van a entenderlo esto un poco mejor. Entonces nos va estableciendo en primer lugar que existen en todos los espacios de trabajo dos características clave para nosotros poderlas identificar. En este caso nosotros tenemos condiciones por un lado y por otro lado tenemos lo que se llaman acciones. Y establece que las condiciones, por desgracia, no están en control del trabajador. El trabajador no puede tener injerencia o decisiones sobre las condiciones. Y las condiciones son todas estas características físico, químico, mecánicas y biológicas de mi entorno a donde a mí me envían a trabajar. Entonces, si yo voy a trabajar a algún sitio y en este sitio me dicen que haga una cierta labor, este entorno como tal, pues es responsabilidad del empleador, más no es responsabilidad es mía. Les voy a poner un ejemplo. Si estoy realizando un trabajo en altura, el entorno va a ser la superficie de trabajo estable, la cual debe tener más de 60 centímetros y vamos a trabajar en lo que sería más de 1,80 m. Y deberíamos contar con una línea de vida. Esta línea de vida y la plataforma de trabajo son las condiciones del sitio. Cuando nosotros hablamos de las decisiones que toma como tal un colaborador, es decir, cómo se coloca el equipo de protección, si sigue los procedimientos, si firma el permiso de trabajo, todo esto vamos a verlo más adelante, más a detalle, pero estas decisiones conscientes que tiene la persona, eso se llaman las acciones. Y tanto las condiciones como las acciones pueden ser de dos tipos. Pueden ser de tipo estándares. Estándares quiere decir que cumple con los lineamientos internacionales. Esta palabra, por favor, guardémonosla súper bien. Vamos a colocar hasta un color medio psicodélico cuando hablamos nosotros de los lineamientos. Entonces yo hablo, por ejemplo, cuando yo digo que estoy hablando de las condiciones o de las acciones,
Yo sé que cumple cuando cumplen ciertos parámetros y estos lineamientos vienen dadas por las notas técnicas y las notas técnicas van dependiendo mucho del país. En el Ecuador existen alrededor de 17 notas técnicas, las cuales, pues, por desgracia, son copiadas y pegadas de ciertos lineamientos internacionales, los cuales Ecuador sí son miembros, dentro de los cuales, por ejemplo, pueden estar la CNFPA, las cuales establecen para lo que sería el tema de incendios, para el tema eléctrico. Tendríamos lo que serían para lo que son procedimientos de trabajo en altura, que tendríamos las estrategias de la ANSI Z359, a esas vamos a hablar más adelante. Dentro de las notas técnicas de prevención, tenemos también algunas españolas que existen un montón, o sea, alrededor de unas 670, que tenemos, por ejemplo, la NTP, una que me agrada bastante es la NTP 330, que me identificar y evaluar los peligros y riesgos. ¿Cuál más tenemos? Tenemos las de la ACGIH. La ACGIH me establece lo que serían los valores máximos permisibles para cuando yo estoy trabajando con sustancias químicas. Y para tema biológico tenemos, por ejemplo, el CDC de Estados Unidos. Aquí también les voy a poner, espero que se alcance a leer. CDC. ¿Ya? Entonces, estos lineamientos no los establece como tal el mismo país. Estos lineamientos son consensos académicos, rigurosos, de científicos. Muchas de estas son organizaciones privadas. Este es privada, 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 privada. Entonces, la única que es las españolas, que es de el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, que establecen las NTPs, pues son gubernamentales, pero de ahí todas son privadas y dependen mucho del país. Entonces, bueno, lo que nos dice aquí a breves rasgos, como les decía, nos dice qué es lo que debemos cumplir en cuanto a condiciones y acciones generales de lo que serían los trabajadores. Ya, entonces aquí me va a decir que es obligación identificar peligros, que es obligación evaluar los riesgos, que es obligación controlarlos, que es obligación capacitar al personal, em, que es indispensable hacer la gestión de salud, pero la gestión de salud la detalla un poco más en el convenio 161. Hay que tener en cuenta que en el país nosotros contamos con una ley bastante pobre y básica en cuanto al tema de salud, que es el Reglamento del Servicio Médico de Empresas, la 1404. Sin embargo, esta 1404 data del año, si no estoy mal, 84. Entonces ya tiene demasiados años, está bastante caduca y esta de aquí, su última actualización fue en el año 2017. Utilizaron bastante esta de aquí para lo que serían los cambios que hicieron en la 255, que a la final fue la actualización del Reglamento de Seguridad y Salud para, y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 2393. Vamos a verlas más a detalle y van a entenderme mejor. En este de aquí, me dicen que todo trabajador debe pasar por dos tipos de evaluaciones, ¿ya? Vamos a borrar esto de aquí. Ya, ¿qué son este tipo, que lo que estoy ahorita diciendo de evaluaciones? Lo que sucede es que los accidentes que suceden en los espacios de trabajo se ha establecido claramente por qué pasan. Y existen tres grupos de personas. Existen las personas que no saben, existen las personas que no pueden. Aquí vamos a poner un asterisco, vamos a conectar con la idea del reglamento 161 y finalmente las personas que no quieren. Muy bien, entonces se hizo un análisis, Frank Bird, que fue un ingeniero industrial de los primeros pioneros en Estados Unidos en establecer lo que sería que a partir de cuántos actos inseguros puede suceder una accidentabilidad, y esto nos hablaba de que cada 100,000 actos inseguros, actos, ¿se imaginan? O sea, que yo esté realizando un trabajo y no sigo el procedimiento, cada 100,000 hemos de realizar, yo digo, unas 60 diarios, tal vez actos inseguros cuando son trabajadores en el área operativa, en el área obrera. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, dice que 10 de cada 100,000 se convierten en accidentes ya de tipo grave o fatal. ¿Ya? Ok. Entonces, pues bueno, entonces decíamos que existen estos tres tipos de grupos, no saben, no pueden, no quieren. Entonces vamos a ir viendo cada uno y por qué entender el convenio 161. ¿Qué es un trabajador que no sabe?
Un trabajador que no sabe es un trabajador inexperto que está empezando y creo que todos empezamos siendo un no sabe. Para desarrollar este no sabe, nosotros necesitamos que la persona reciba una inducción, reciba una capacitación, reciba un entrenamiento y reciba un adiestramiento. ¿Qué quiero decir con esto? Primero induzco al trabajador, le comento cuáles son los peligros y riesgos que va a tener su trabajo, capacito en los procedimientos operativos básicos, en el paso a paso, la receta. Si yo hago un pastel sería cómo hago el pastel. El entrenamiento sería ver cuáles son los parámetros técnicos y que se entienda cuál es la parte ingenieril detrás. La mayoría de veces existe un proceso ingenieril en la parte del fondo de cada una de las actividades que ejecutamos, y el adestramiento es identificar las falencias que vamos teniendo las personas e ir optimizando los procesos. Entonces, dentro de este grupo, pues de los no saben, pues es sencillo. Nosotros necesitamos invertir tiempo y dinero y personal capacitado y ejecutar estos 4 pasos. El siguiente grupo es un grupo que se llaman los no pueden, y son personas que pueden tener el conocimiento, pueden tener esa capacidad empírica de ejecución del trabajo. Sin embargo, un no puede tiene que ver más que nada con una condición de salud. Y aquí nos establecen algo bien importante, y esto lo dice en el 161, que se llaman los certificados de aptitud laboral. ¿Ya? ¿Qué quiere decir un certificado de aptitud laboral? Vamos a colocar otro color para que sea un poco más didáctico. Ya, los certificados de aptitud laboral nos establecen diferentes tipos de aptitudes o permisos para entenderlo de mejor manera. El primer trabajador lo vamos a conocer como el trabajador con aptitud sin restricciones. ¿Qué es una aptitud sin restricciones? Esta aptitud sin restricciones quiere decir que una vez que al trabajador, aquí dentro del área de salud, se le ha realizado evaluaciones de muestreo, ya van a entender qué quiere decir eso, evaluaciones de cabina, ya haya pasado por una evaluación de un médico. En el país aún no se exige el tema de que sea ocupacional. Se ha dado un plazo de 3 años para que tenga una maestría, una especialización. Así que hoy por hoy, siendo 18 de agosto del 2024, aún puede ser cualquier médico. Exámenes de muestreo. Me sacan una muestra, heces, orina, sangre, etcétera. Una muestra, un pedazo mío, por así decirlo. Puede ser, me refiero a un pedazo mío porque hay ciertas circunstancias en las cuales el médico dice, qué sé yo, necesito una muestra de piel, por ejemplo, si existe una afección de tipo cutánea. Entonces, pues eso, ¿no? Esos serían los exámenes de muestreo. Los exámenes de cabina son los que nosotros, pues, nos ingresamos, valga la redundancia, a lo que sería un equipo de medición. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, un optómetro, un equipo que mide la agudeza y la definición visual. Tendríamos también el tema de lo que sería un sonómetro para poder ver la capacidad de los oídos, radiografías, tomografías, pues hay varias, ¿no? Hay varias ecos, etcétera. ¿Quién determina qué exámenes? Pues el médico. Entonces el médico primero tendrá que hacer una evaluación clínica una vez que la persona esté postulando. Esto es antes de que ingrese a trabajar, ¿no? Entonces hace primero una evaluación clínica inicial en la cual va a haber indicadores clínicos que le van a decir pues qué exámenes requieren, pero claro, hay algunos que son súper básicos. Dentro de los muestreos, pues una biometría hemática completa, ver el tema de funcionamiento hígado, riñones, en lo que son exámenes de cabina. Hay uno bastante importante que si vamos a trabajar en alturas, es importante que se haga, que es el tema este del vértigo. Hay cabinas de vértigo para los trabajos que se hacen de este tipo, radiografías, para lo que son trabajos manuales de levantamiento manual de cargas, para determinar si existen lumbalgias, hernias, etcétera. Ya, entonces, una vez que el médico ya le evalúa, ya dice, ya le hice la evaluación clínica, le manda a hacer exámenes, revisa los exámenes, vuelve a hacer otra evaluación clínica en base al resultado de los exámenes, él va a determinar si este trabajador es apto o no apto para el trabajo. Pero dentro de la
aptitud y de la no aptitud, existe una amplia gama de variaciones. Entonces, la primera que habíamos nosotros dicho era que teníamos una persona apta sin restricciones. Un apto sin restricciones, un pana completamente sano, una persona que puede ejecutar todas las actividades relacionadas a su función dentro de su trabajo, completamente normal. ¿Ya? El segundo, es el primero, vamos al segundo, nosotros conocemos como apto con restricciones que no limitan su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, imaginémonos mi caso. Imaginémonos que yo tengo una condición que se conoce como codo de tenista, ¿ya? O una inflamación de codo o algo del hombro. Pero mi trabajo no es nada manual. Mi trabajo es, yo dirijo, yo diseño, yo doy clases. Entonces, sí, tengo una limitación. Pero esta limitación no me restringe para nada las funciones que yo ejecuto en mi trabajo. Entonces, muchas veces ciertos trabajadores que sufren un accidente y quedan con alguna limitación, los cambian de trabajo por eso. Entonces, yo tengo varios ejemplos. Por ejemplo, tenía un caso de un accidentado en una obra que era en Eloy Alfaro, en la ciudad de Quito, en Eloy Alfaro y Amazonas, un edificio gigantesco. La persona se cayó más o menos unos 6 metros, gracias a Dios está con vida, pero tuvo una fractura expuesta de lo que sería el fémur. La persona ya no puede caminar. Él antes era albañil de mampostería, entonces ya no puede cargar bloque. Lo cambiaron ahora a un puesto que es de bodega. Entonces ahora en bodega él ya no tiene restricciones para su trabajo. Muy bien. Luego tengo apto con restricciones, aquí miren, que sí limitan su trabajo. Ahora imaginémonos que este trabajador, por desgracia, porque así sucede, el trabajador pues no tuvo accesos, no terminó la escuela, no terminó el colegio, no terminó la escuela, no sabe leer bien, no sabe escribir. Entonces va a ser imposible que yo lo readecue el puesto de trabajo o lo cambie a otra área para que la persona pues sea un apto con restricciones que no limiten. Entonces, esta persona es apto con restricciones que sí le limitan. ¿Puede seguir siendo albañil? Pues sí, pudiese tal vez pegar bloque, tal vez pudiesen lucir, tal vez, pues eso, ¿no? Pudiese ayudar un poco, pero pues cargarse sacos de cemento, subir el tema de bloques, trabajos en altura, pues ya va a limitar su trabajo. Entonces, por eso es importante que el médico ocupacional entienda este asunto. ¿Cuáles son las funciones, las tareas que van a establecerse? Esto se ve clarísimo en la matriz de riesgos, que ya vamos a ver más adelante, y pues vamos a delimitar. Y finalmente nosotros tenemos al no apto. Entonces, una persona no apta generalmente es una persona que pues definitivamente el incluirlo dentro de esa cuadrilla o grupo de trabajo pone en riesgo la vida de sus compañeros y su propia vida. Yo trabajaba en una constructora, fui jefe de seguridad cerca de 5 años, una de las top 5 a nivel nacional. Tenía a mi cargo 135 trabajadores, entonces yo pude ver de cerca muchísimas cosas. Yo tenía un trabajador que sufría episodios de epilepsia y él se encargaba de lo que era limpieza de los vidrios. Él le gustaba trabajos en altura. Y una vez nos pasó que en una obra él estaba haciendo ya la limpieza exterior y le dio un ataque de epilepsia colgado. Y yo no sabía porque nunca lo había visto. Y pues ese rato recién me enteré y pues eso, ahí la importancia del tema de esto, ¿no? Entonces no es apto para el trabajo. Existe un último que le suelen decir el aplazado, y el aplazado es más que nada que se necesitan más estudios para que un médico pueda dar una conclusión y que nos diga pues cuál mismo es. Entonces, ¿qué nos dice este tema del convenio 161 y por qué nos detallamos tanto en este asunto? Y es por esta importancia tan inherente, tan pragmática para evitar accidentes que nos dice, oye, todos los trabajadores de una empresa, independiente del número que existan, deben pasar por una vigilancia de la salud. Deben ejecutarse lo que serían, lo que les estaba comentando en este momento, antes del ingreso, generar un certificado de aptitud. Y más allá de eso, dice que deben existir evaluaciones periódicas. En términos legales, jurídicos, síndicos, el tema de las evaluaciones periódicas
quiere decir que se hacen mínimo una vez por año. Eso quiere decir periodicidad. Entonces, pues eso, esto estaría descrito en esta 161 y de ahí habla que pues cada país tendrá la jurisdicción como tal para establecer lo que sería el funcionamiento del servicio médico ya dentro de la empresa, porque sí, según ya vamos a ver más adelante, existen unas leyes que nos establecen que debe haber un médico que esté presente. Finalmente tenemos el convenio 185 como tal. Este, a su vez, lo que hace es tratar de establecer un cómo aplicar lo establecido en la 155. Entonces, en 155 nos dice qué debemos cumplir y la 187 lo que busca es cómo lo debemos cumplir. Realmente creo que hacen un pésimo trabajo en 187 del cómo cumplirlo porque no se establecen criterios en cuanto a valores máximos permisibles de ningún factor de riesgo que ya vamos a ver más adelante. Entonces, pues eso, simplemente que sepan que existe. ¿Ya? Siguiente, nosotros tenemos dentro del tema de aquí, perfecto. Pueden pausar el video si desean para que puedan anotar todo. Yo voy a empezar ya a borrar esto para que nos quede un poco de espacio. O pueden igual irle retrocediendo para que puedan ir haciéndolo a su ritmo. Las siguientes y el siguiente nivel que nosotros tenemos se conocen como las leyes orgánicas. Dentro de las leyes orgánicas tenemos, si no estoy mal, unas 4. Ya vamos a terminar esto aquí de borrarle. Y estamos. Muy bien. Entonces, el siguiente grupo le conocemos como las leyes de tipo orgánicas. Entonces, la ley orgánica no se puede ir en contra de los convenios internacionales ratificados por el país, ¿ya? Convenios internacionales, ya. No puede irse en contra de la Constitución de la República. Solo las alimenta. Entonces, dentro de las leyes orgánicas, las principales que nosotros tenemos al Código de Trabajo. Perfecto. Tenemos aquí la Ley de Seguridad Social. Aquí hay dos que la alimentan, ya vamos a ver, la Ley de Seguridad Social. Tenemos la Ley Orgánica de Salud. Y la Ley Orgánica de Ambiente. Muy bien, entonces vamos a ir viendo una por una más o menos qué es lo que nos exige. Código de Trabajo. El Código de Trabajo dice que es obligación de todo empleador dotar de todo el equipo de protección personal, de toda la ropa de trabajo, de condiciones seguras, ya sabemos que son las condiciones, de condiciones seguras de mi entorno laboral, a todos los trabajadores y que esto no va a tener ningún costo. Entonces aquí ponemos EPP, aquí tendríamos también el tema de la ropa de trabajo, tenemos el tema de las condiciones, ¿sí? Para cada uno de los trabajadores completamente gratis. Esto es clave, ¿no? Nos establece igual el tema del entrenamiento y capacitación. Establece muchísimo lo que son los derechos que tienen los trabajadores. El Código de Trabajo es bastante extenso, pero dentro del tema de seguridad industrial nos vamos a enmarcar más que nada dentro de este rubro. Entonces, pues sí, ¿no? El Código de Trabajo, equipo de protección, el tema de las condiciones, entrenamiento y capacitación continua a todo el personal. En esta ley me establecen que debo contar con un reglamento interno de trabajo. Si yo no cuento con un reglamento interno de trabajo y no ha sido sociabilizado para cada uno de nosotros como trabajadores, a mí no me pueden multar. Entonces, esto es bien importante, porque dentro de un reglamento interno van a estar las obligaciones que tengo que cumplir yo como trabajador, porque con el Código de Trabajo un 80-90% son derechos para los trabajadores. En el reglamento interno nos da la posibilidad a nosotros los empleadores de poder establecer qué obligaciones, pero siempre dentro del marco que no se vaya en contra de lo que dice la Constitución de la República, de los convenios internacionales ratificados por el país, ¿ya? Entonces, pues eso, y de los demás artículos que están descritos dentro del Código de Trabajo.
Entonces aquí me dirá, por ejemplo, que a partir de 10 minutos pues puede ser un atraso que constituye una falta leve, una moderada, una grave con solicitud de visto bueno, etcétera. ¿A partir de cuántos trabajadores de mi organización yo debo contar con un reglamento interno? Pues es independiente, absolutamente independiente. Tengo 2 trabajadores, yo debo contar con un reglamento de interno. También me dicen que debo contar con un reglamento de higiene y seguridad. El reglamento de higiene y seguridad aquí sí lo establece y dice que es a partir de 10 trabajadores. Es decir, que si yo tengo 9 no necesito, pero desde el 10º ya necesito este reglamento. ¿Qué me van a establecer en este reglamento de higiene y de seguridad? Pues misma historia, derechos, obligaciones y procedimientos operativos dentro del ámbito de seguridad y de salud. ¿Por qué le llaman de higiene y seguridad? Esta palabra higiene no tiene que ver nada con el tema de limpieza. Hace alusión a las condiciones ambientales del sitio. ¿Ya? Entonces, muy bien. Reglamento interno y reglamento de higiene y seguridad. Este de aquí no tiene fecha de caducidad, sin embargo sí es importante que se actualice a medida que hayan actualizaciones en la normativa, y este de aquí sí tiene una vigencia de 2 añitos. Muy bien, después de las leyes de ese tema tenemos las leyes de seguridad social. Dentro de esta ley de seguridad social nosotros tenemos la 513 y la 517. ¿Sí? La una nos habla de lo que sería se llama el reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, en el cual me dicen que en el caso de que yo sufra un accidente y quede con algún tipo de incapacidad, cuáles van a ser los valores que yo recibiré a medida de compensación, en qué casos yo me puedo jubilar por incapacidad para el trabajo. Hay que tener en cuenta que cuando uno tiene ya 5 años o más de afiliaciones, estas afiliaciones no tienen que ser consecutivas, y yo sufro un accidente o una enfermedad profesional bajo la cual yo tengo más del 60% de una incapacidad para ejecutar la tarea, yo me puedo jubilar. Y establecen todos esos parámetros y esos valores. También me dice cómo ejecutar una investigación de accidente de trabajo. Y esta investigación del accidente de trabajo ya nos dice que nosotros no debemos buscar lo que sería culpables, sino que existen causas. Entonces, todo esto pues nos van estableciendo aquí, nos va diciendo que pues, como les había mencionado, el tema de las tablas, tipo de sanciones, etcétera. Y nos establece pues cómo buscar la causa básica. Existen causas básicas y causas inmediatas. Dentro de este tema, estas causas inmediatas van a ser donde se transmitió como tal ese riesgo, y lo que serían las causas básicas es de dónde nace el problema. Yo de lo que he visto la mayoría de veces las causas básicas suelen poner dentro de los informes que he visto riesgos del trabajo, un 80% dicen falta de liderazgo. Pero bueno. Entonces luego tenemos la 517, que es el reglamento de responsabilidad patronal. En este nos establecen cuáles son las multas y sanciones en el caso de que yo me atrase en lo que sería el pago del IES. Si un trabajador se va a atender y yo estoy impago lo que serían este tema del IES, pues cuáles serían esos valores, y pues eso. Entonces, más que nada serían multas para el empleador. 517 y la 513, como les había mencionado, todos los parámetros que les había dicho. Súper clave lograr llegar cuáles son las causas inmediatas y las causas básicas. Luego tenemos la Ley Orgánica de Salud. Esta es un poco más amplia, no solo habla para el tema de los trabajadores y dice que todos los trabajadores tendrán acceso a lo que sería una atención prioritaria, que pues todos los trabajadores nunca van a estar en estado de indefensión. Este estado de indefensión hace alusión a que si por A o B situación fue culpa, pongamos culpa, habíamos dicho que existen causas, pero que fue culpa del trabajador, pues igual va a estar en cobertura. Y el tema de lo que sería la Ley Orgánica de Ambiente nos establece que para ejecución de todo tipo de proyecto, cuáles son los permisos que yo debo sacar, qué es lo que se debe cumplir, etcétera. Entonces creo que con eso tenemos bien claro lo que serían las leyes orgánicas. Vamos a ir borrando y pueden pausar el video para que puedan ir anotando, y pues eso. Entonces tendríamos principalmente estas 4
como se ha dicho, Código de Trabajo, Ley de Seguridad Social, Ley Orgánica de Salud y la Ley Orgánica de Ambiente. Muy bien, ahora sí, vamos con la siguiente. La siguiente tenemos lo que son las leyes ordinarias. Ordinarias. Muy bien, entonces dentro de las leyes ordinarias tenemos la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Muy bien, que alimentaría un poco lo que dice ya el Código de Trabajo, del trabajo digno, del trabajo seguro. Por desgracia no ahonda un poco en lo que serían parámetros un poco más técnicos, sería netamente un desglose de lo que ya habíamos visto anteriormente. Em, ¿Qué más? Tenemos la Ley Orgánica del Servicio Público, Ley Orgánica del Servicio Público o LOSEP. ¿Por qué este es importante? Porque nosotros cuando somos notificados de algún tipo de accidente, cuando nosotros somos notificados de alguna enfermedad profesional o una enfermedad es algo que se va desarrollando de manera crónica con el paso de los años. Yo puedo notificar una enfermedad a partir de los 3 meses de trabajo, no antes. Entonces aquí me van a establecer cómo es lo que tengo que hacer, el tema de la denuncia y en el caso de las defensas, cómo es lo que yo tengo que armar mi defensa técnica. Y pues eso, principalmente esas dos. También hay una ley de seguridad y salud en el trabajo que a la final estaría muy de la mano. No vamos a andar en esa, simplemente vamos en las dos. La ley de prevención de riesgos laborales y el OSEP que me ayudaría a ver cómo yo me debo defender en el caso de que exista una denuncia. Después tenemos, mis queridos compañeros, los decretos ejecutivos. Nos va a tocar, creo que poner un nivel más acá abajo. Entonces, siguiente tenemos los decretos ejecutivos. ¿Qué es un decreto ejecutivo? Es algo que lo firma el presidente directamente. Estas leyes orgánicas y ordinarias tienen que pasar por la Asamblea. Este del Ejecutivo es únicamente del presidente. En este caso teníamos antes la 2393, que es el Reglamento de Seguridad, Salud y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 2393. Esto es del año 86, para que tengan una idea. Y hace, no, si no estoy mal, hace unos 3 meses se actualizó el Decreto Ejecutivo 255, que es el Reglamento de Seguridad y de Salud en el Trabajo. Esto es en el año 2024. Avances que existen de la una ley a la otra, pues mis queridos colegas, temo decirles que no es mucho. A la final, bueno, este es un enfoque completamente, una opinión completamente personal, pero yo creo que fue una pérdida de tiempo. El 255 era su obligación establecer parámetros y rangos técnicos, muy técnicos. Imagínense que los parámetros, por ejemplo, en ruido, se siguen manteniendo del año 86, que simplemente son por dosimetría, por una cantidad de decibeles. Cuando existen evaluaciones técnicas, nos deben establecer, por ejemplo, que yo debo evaluar cada uno de los factores, estos factores de riesgo, y estos factores de riesgo ahí debería decir en la normativa qué método debo utilizar. Por ejemplo, para ruido, utilizar una evaluación mediante bandas de octava, por ejemplo, o qué sé yo, o para el tema ergonómico, que debo realizar pues una evaluación de tipo Rosé, que es una que se utiliza para el tema de oficina. Y así hay varias. Imagínense, para el tema químico, no me dice nada, nada, absolutamente nada. Debería mencionar a los valores, los TLBs que establece la ACGIH. Entonces, pero vamos viendo qué avances tuvo la 255 de la 2393 y la 2393 pues igual desarrollarla. Entonces, esta 2393 de la administración de León Febres Cordero, este PANA como tal fue un gran avance en esa época. En el año 86 fuimos pioneros con esta normativa. Se crea la subdirección del IES que se llama Riesgos del Trabajo, pues que empiezan a contratar a los mejores profesionales que se estaban graduando de las universidades. Generalmente era un premio lograr llegar a riesgos del trabajo cuando uno tenía promedios muy altos, los especializaban y se tenía un plan muy, muy ambicioso.
establecieron en 8 capítulos que tiene la 2393 diferentes parámetros. Establecieron por primera vez, en este caso, lo que serían las condiciones ambientales. Hablaron del ruido, de la iluminación, de la temperatura, mencionaron ya el material particulado, mencionaron el tema ergonómico, hablaron ya de lo que serían los factores de riesgo. Nos establecían que yo debo tener un dispensario médico en mi empresa y me dice, era tan específica que en los anexos finales me decía qué material debía tener yo dentro de la organización. Nos hablaba un poco de lo que serían, cómo ir controlando, ir vigilando con formatos lo que sería la ejecución de los proyectos. Entonces me decía que yo tengo que ejecutar una lista de chequeo de equipo de protección personal, un formato que se llamaba observaciones planeadas de acciones subestándares, OPAS. No lo detallo ahorita porque como ya derogó por la 255 no tiene sentido. Entonces era bastante decentita. Aquí hablaba de los permisos de trabajo especial, etcétera. Cuando nosotros actualizan la 255 vamos a ver los principales cambios. El primer cambio que nosotros vimos es en el aspecto del teletrabajo. ¿Ya? En la 2393 del año 86, pues no había ningún tema en la normativa, porque obviamente esto fue nuevo desde el tema del COVID. Entonces aquí dice, nos establece la 255, nos dice que las empresas van a tener que de la misma manera que se hace la identificación de peligros, análisis de riesgo y evaluación de riesgos y control en las instalaciones de la empresa, también vamos a tener que hacer lo mismo en el lugar donde vaya a ejecutar este teletrabajo. Es decir, pues controlar las condiciones de la casa me parece un poco complejo. Simplemente yo aquí diría pues capacitar a la gente. Esto de aquí, importante, esto está en el artículo 33, si no estoy mal. El siguiente tenemos las responsabilidades del empleador. Ya aquí pongamos responsabilidades del empleador. Perdón mi letra. Empleador, si era la gente que me contrata, ¿verdad? En este de aquí de la responsabilidad del empleador, en la 2393, generalmente se distribuía sin un enfoque en la cantidad de empleados ni el nivel de riesgo. Aquí decía que la responsabilidad del empleador era igual, independiente de pues, si tiene 1, 2, 3, 20, 50 o 100. En este caso, la 255 nos va estableciendo que existen diferentes niveles de riesgo y esto de aquí, pues, basados en la actividad sectorial. La actividad sectorial, les pongo un ejemplo, trabajos de construcción, trabajos eléctricos e industriales están con una clasificación alta de riesgo. Sin embargo, trabajos de oficina, etcétera, lo pusieron como moderado. Y pues eso, entonces aquí nos dice que en la 255 que las empresas deberán adaptar su sistema de gestión al número de trabajadores y al nivel de riesgos, y estos basados en la matriz de riesgos como tal. En el Ecuador esta matriz de riesgos solo se puede reconocer cuando se ejecuta bajo nota técnica de prevención 330 o lo que sería bajo la técnica Geritra, metodología Geritra, Geritra, a ver, Geritra, esta T nos fue de más, ¿ya? Geritra. Ajá, que la Geritra, pues, es una interpretación de la NTP 330, esta es de autoría ecuatoriana. Entonces, pues eso. La siguiente nos establece otro parámetro que hubo un cambio, es en el tema de los comités paritarios. Comité paritario de seguridad. Ya en este tema de los comités paritarios, nos establecía que vamos a tener un comité siempre y cuando nosotros contemos con más de, si no estoy mal, era de 15 trabajadores. Y si yo tengo otros centros de trabajo, vamos a tener pues delegados dentro de ese comité. Y si en esos otros centros de trabajo supero esa cantidad de trabajadores, van a existir subcomités de seguridad. ¿Ya? Estos comités paritarios contarán pues con un representante por parte del empleador, con representantes por parte del empleado. Aquí habrá un presidente, un secretario y vocales. Vamos a tener que contar con 3 representantes del empleador y con 3 representantes del empleado. Entonces, pues eso. En este caso, pues
del comité, ya, entonces esto le decía a partir de 15 trabajadores, antes era, a ver, aquí les pongo, en la antigua, en la 2393, me hablaba acerca de que empresas que cuenten con más de 15 trabajadores y que habían comités, subcomités y delegados. Ahora nos establece que las empresas con más de 50 trabajadores, más igual de 50 trabajadores, esto en la normativa de la 255, deberán contar con un comité paritario que sesione cada 2 meses. Antes decía, no decía específicamente cada cuánto tiempo. Yo sesionaba mensualmente en mi anterior empresa. Pero aquí me dice que van a sesionar cada 2 meses, ¿sí? Y que las empresas que cuenten con de 10 a 49 trabajadores, aquí pongámosle un tigrecito ahí en chévere, estas personas deberán contar con lo que ellos llaman con un delegado de seguridad. A mi parecer, este cambio de aquí, este es un retroceso. Pero bueno, no, o sea, es una normativa, es una opinión personal. Y pues eso, ¿no? El siguiente dice el tema de los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Esto de los servicios de, aquí voy a poner, servicios de seguridad y salud en el trabajo. Habla del sistema de gestión, es decir, la persona que se va a encargar de identificar, analizar, evaluar los riesgos, controlarlos y lo que sería el tema de la mejora continua. Entonces dice que en este caso, en la 2393 nos establecía que esto se debe manejar internamente, personal propio de la empresa. ¿Ya? Y ahora lo que nos establecen es que las empresas pueden externalizar el servicio de seguridad y salud, pero deben asegurarse de que las personas, aquí 255, de que las personas que cumplan el sistema de prestación de servicios de seguridad y salud en el trabajo cumplan con los parámetros técnicos y legales. Y estos parámetros técnicos y legales prometieron ellos, aún no lo hacen, que iban a publicar lo que sería un adendum a este reglamento como tal, en el cual establezcan esto un poco más a detalle. Pero les voy adelantando, deben ser profesionales dentro del área, ingenieros en seguridad y salud o personas que cuenten con una maestría. Y aquí lo que yo digo es, esto es un negocio. O sea, no entiendo de qué otra manera más puede ser visto de esta manera. Va a aumentar el tema de lo que serían las maestrías. Igual para los médicos establecieron que ahora quien hace las evaluaciones debe contar con una maestría en seguridad y salud ocupacional. O sea, pero y esto ahondado con que no existen inspecciones, pues sí hay que ser bastante críticos en lo que se está ejecutando. ¿Ya? ¿Qué más? Después, entonces aquí más cambios que había. Aquí tendríamos este otrito. Después tenemos la clasificación de los riesgos, ¿ya? En la 2393 teníamos únicamente los riesgos mecánicos, químicos, físicos y biológicos. Se mencionaban. La 255, ¿qué hace? Introduce una clasificación más amplia sobre los factores de riesgo ergonómicos, psicosociales y de seguridad. Además, también habla un poco de los factores químicos y biológicos. Ahonda un poquito más, pero solo es un poquito más. Yo me esperaba que establecieran valores máximos y mínimos permisibles, bueno, máximos por lo menos, pero no los establecen. O sea, quedan por ahí mismo, ¿no? Y eso, o sea, de que ahora hay que hacer una evaluación un poco más completa a partir de cuántos trabajadores es independiente. Yo desde que tenga 3 trabajadores, 4 trabajadores, pues yo tengo que hacerlo. Entonces, cosas que independiente del número de trabajadores, les vamos a colocar en otro colorcito. Entonces, independiente del número de trabajadores, independiente del número de trabajadores. Este de aquí, aquí, este es independiente del número de trabajadores. Y este de aquí, independiente del número de trabajadores. El único que no es el tema de los comités paritarios. ¿Qué más? Después teníamos el tema de las inspecciones. Vamos a ir anotando. Me voy a ir acá arriba para que nos alcance el espacio. Entonces aquí tenemos el tema de las inspecciones y sanciones. Inspecciones y sanciones. ¿Ya?
Dentro de estas inspecciones y sanciones, antes tenía cierta jurisdicción el IES, por parte, esto en la 2393, el IES tenía pues algo de jurisdicción en todo lo que serían estas inspecciones. En la 255, eh, aquí únicamente lo hace el Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo puede suspender las actividades laborales inmediatas en caso de riesgo inminente. Entonces, pues esto no sucedía antes. ¿Qué más? Después el tema de la vigilancia de la salud ocupacional. Ya. Entonces aquí, pues antes mencionaba las normas generales, como les había dicho, las evaluaciones, tanto lo que serían los certificados de aptitud como las evaluaciones periódicas en la 2393. Entonces, las evaluaciones de salud, tema periódico, algo de infraestructura, hablaba, básico. En esto de aquí introduce el concepto de los servicios, esto de aquí es importante, introduce este término, la palabra CISAT. Y CISAT hace alusión al concepto de los servicios integrales de seguridad y salud en el trabajo. Entonces aquí dice que deben incluir a los profesionales del área de medicina laboral, psicología y la parte del especialista en seguridad para dar esta vigilancia. Antes pues no era necesario. Entonces dice que este enfoque debe ser multidisciplinario y holístico, que utiliza diferentes conceptos para poder llegar a un resultado. Ajá. Pues eso, y esto a partir de cuántos, pues de 100 trabajadores. Este también aquí varía 100. Muy bien. Y eso, y finalmente el último tema que lo modificaron sería el tema de la normativa para trabajadores autónomos. Muchas personas son autoafiliados. En la 2393 no decía absolutamente nada, aquí ya existe. Y que es obligación de los trabajadores autónomos y sin relación de dependencia también hacer su propia gestión de seguridad. No sé aquí cómo piensen hacer, si logran determinar que un autotrabajador se enfermó, se accidentó, la responsabilidad patronal bajo la 517, pues le van a cobrar a él mismo. Sí, son cosas, ¿no? Son cosas. Entonces, pues eso. Entonces aquí habíamos cubierto lo que sería el decreto ejecutivo. Si ven, es medio larguito. Ok, vamos a borrar este tema de acá. Ya, entonces, muy bien, compañeros. Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando. Sí, o sea, creo que es muy importante, igual ustedes cuando pues estén con su grupo de trabajo, si bien es cierto, uno debe tratar de mantener cierta imparcialidad, pero poder compartir opiniones técnicas si tienes el conocimiento es fundamental, porque si no, simplemente estamos diciendo todo sí, 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 y yo creo que como tal, el objetivo y cómo se desarrolló la humanidad al punto en el que estamos es siendo muy críticos, utilizando el método científico. Y el método científico no es más que eso, ¿no? O sea, ponerse a una hipótesis, plantearse una problemática, establecer una metodología para poder experimentar sobre el tema, ver si esta experimentación puede ser repetible y establecer ciertas conclusiones a partir de esos datos. Y que si esos datos no me convencen, volver a experimentar y volver a aprender y hasta lograr un consenso que se vuelve en una teoría. Pero pues eso está muy lejos de serlo. Entonces, bueno, ¿qué más tendríamos? Después tendríamos lo que serían los acuerdos ministeriales. Aquí tendríamos decreto ejecutivo, ya vimos. Después aquí tendríamos lo que serían los acuerdos ministeriales. Pues tenemos un par, ¿ya? Dentro de estos de aquí, pues tenemos uno, el 135. Tenemos, este es del 2017. Entonces se llaman así, acuerdo ministerial, este de aquí es Ministerio de Trabajo, MDT, este se me fue mal, MDT 2017-135, MDT 2021-001. Ya, y estos dos principalmente nos establecen el uno.
El contar con un programa de prevención en el uso y consumo de drogas y alcohol. Entonces nos establece que como la Organización Mundial de la Salud nos dice que el alcoholismo y el uso de sustancias estupefacientes es una enfermedad. Al ser una enfermedad, esto es un tema de salud pública y que no puede ser penado. Entonces yo no puedo despedir a un trabajador que tenga problemas de alcoholismo. O sea, me puede llegar borracho y esto me parece algo muy sin sentido. Pero bueno, entonces puede llegar borracho y yo no lo puedo votar. Lo puedo sancionar por otras cosas. Por ejemplo, que llegó tarde, le puedo sancionar por no ejecutar una tarea con ciertas características o parámetros técnicos, por no cumplir lo que serían tablas de rendimiento, pero por alcohólico no puedo. Entonces, pues sí, es complicado porque dice que yo debo ejecutar evaluaciones anuales. Y se llama el Programa de Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol. Y esto de aquí, pues existen capacitaciones y dice que personal que esté metido en esta situación, la empresa debe ayudar a gestionar la rehabilitación del mismo. Entonces, yo creo que este es más un problema de salud pública que debería encargarse el Ministerio de Salud más que como tal la empresa. Pero bueno, entonces esa sería la una. Y la otra es el tema de lo que sería el programa de prevención contra el acoso y tema psicosocial dentro de las empresas. Pues eso, que igual habrán evaluaciones psicosociales, que se verá el nivel de afectación y que como tal se tomarán medidas correctivas y preventivas para evitar pues que esto suceda. Entonces, pues esas dos para que tengan. Todas estas de aquí que les he mencionado, como actualmente el único ente que regula es el Ministerio de Trabajo, me imagino que varios de ustedes ya han de haber pasado por el curso SUT de cómo manejar el Sistema Único de Trabajo, que es la plataforma informática bajo la cual el Ministerio de Trabajo nos controla para poder ver el cumplimiento o no. ¿Ya? Entonces, principalmente estos de aquí, estos programas. Y finalmente tenemos las normas técnicas y resoluciones. Y aquí hay un montón, o sea, aquí sí hay un montón, realmente anotarlas a todas, pues mal haría. Vamos a mencionar un poco, creo que las más principales. Dentro de notas técnicas tenemos lo que sería lo que nos establece la norma INEN, ¿verdad? En el Ecuador, el INEN es como tal el ente que nos establece esos lineamientos estándares que yo les había dicho que en otros países la hacen la NFPA, la ANSI, la OSA, el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo de España, etcétera. Entonces, la primera tenemos la normativa INEN. Voy a poner solo las principales porque no les miento, debe haber perdón, este es acá. Porque si no estoy mal, deben haber más de unas 200 y no me las sé todas, creo que no me las sé todas porque algunas no son muy importantes. La primera tenemos la INEN 439 y esta de aquí son de las señales. Señalización para los espacios de trabajo. Ya esta señalización, mucho ojo, muchos de ustedes he escuchado que suelen decir señalética, esa palabra no existe, esa palabra no la reconoce la Real Academia de la Lengua, se llama señalización. Existen aquí dos grupos, tenemos la 439.1, tenemos la 439.2. Y pues eso, entonces vamos viendo la primera, que es la 439.1, la cual establece las señales de seguridad y salud en el trabajo. Esta de aquí nos establece lo que serían los colores, los símbolos, las formas para el tema del espacio laboral. Pero hay otro punto importante, esto es para la parte interna de mi lugar de trabajo. Pero hay que tener en cuenta que si yo tengo un lugar donde se ejecutan trabajos, yo tengo que preocuparme tanto por mis trabajadores como por los colindantes, es decir, los vecinos y los transeúntes, porque también se pueden exponer. Entonces, la 439.2 nos establecen para lo que serían los espacios públicos. Misma historia. Colores, símbolos, forma. Algo importante que no está en la 439 suele ser a la altura a la cual deben estar. ¿Ya? Entonces eso, generalmente al plano de trabajo habría que ver la media de estatura de las personas, de la media de estatura de las personas vamos a disminuir 20 centímetros, entonces yo cojo y mido a toda mi personal
de todo el personal, sumo, saco un promedio. Imaginémonos que tengo un promedio de 1,60 m, entonces yo bajo 20 centímetros y tengo que colocar las señalizaciones en ese espacio de trabajo a 1,40 m. La siguiente tengo la normativa INEN 2539. A ver, aquí le puse este mal. Muy bien. La 2539. Y la 2539 establece lo que son los extintores. Aquí nos dice cuáles son los parámetros técnicos en cuanto a lo que sería el diseño, fabricación, instalación, mantenimiento en los ámbitos laborales y públicos, igualito que el anterior. ¿Ya? Es importante, ¿cada cuánto tengo que hacer el cambio del mantenimiento de los extintores? Una vez por año. ¿A qué altura nosotros debemos hacer? Pues este de aquí generalmente no me establece la normativa, pero misma historia. Teníamos ya el promedio 1,60 m, menos 20 centímetros, 1,40 m, y después vuelvo a bajar otros 20 centímetros, quedaría 1,20 m. Debería quedar más o menos a la media de la altura del codo del personal. ¿Ya? ¿Qué más tenemos dentro de INENS? Tenemos la aquí vamos más arribita, que nos alcance el espacio. Tenemos la 2271. La 2271 principalmente en lo que corresponde a protección respiratoria. Aquí nos establece cuáles son los requisitos técnicos para la elección de las mascarillas. De los respiradores, perdón. De los respiradores. En el caso de que sea, cómo hacerles mantenimiento. Sí, y eso, pues eso principalmente. Posterior a ello tenemos la INEN, aquí vamos a anotarle, la INEN 2249, muy bien. Y dentro del INEN 2249 tenemos en cambio protección auditiva. Mi misma historia, me establece elección de lo que serían estos criterios y en el caso de que sea mantenimiento, misma historia. Luego tenemos la 130 y hace lo mismo, pero para los ojos, protección ocular. ¿Qué más? Después tendríamos una ya más general. A ver, nos falta aquí el 0, luego tenemos la INEN. Esta sería la 1079 y esta la 1079 ya habla de manera general del resto de equipo de protección personal. Condiciones generales para la selección, misma historia, igualito que los otros, para la selección, uso y mantenimiento. ¿Qué más? Si bien es cierto, y en la nueva que les dije, la 255, que me quejé tanto, no nos establecen rangos máximos permisibles, pues aquí nosotros tenemos en una INEN establecida ahora este tema, y esta es la normativa INEN 2266, y la 2266 es el tema de la iluminación en los espacios de trabajo. A manera general nos dice que la medida que nosotros debemos utilizar se llama la iluminancia mantenida media, en el cual la metodología que se establece es que voy a necesitar un luxómetro, el cual esté certificado con un certificado de calibración, y este certificado de calibración lo debe emitir el SAE, que es la Secretaría de Acreditación Técnica Ecuatoriana. Entonces, pues eso. Entonces, eso para que le tengan en cuenta. Y nos dice que pues esto se mide en luxes y que los luxes que nosotros tenemos mínimo deberán ser 150 para lugares de tránsito, 350 para trabajos administrativos y 500 para trabajos administrativos de alta demanda. ¿Ya? ¿Cuál más sería importante? Protección de caídas para trabajos en altura, esa también es importante. Tenemos la normativa INEN. Esta es la 381. Ya, entonces sería protección para caídas de altura. Aquí nos establecen un poco acerca de las protecciones colectivas.
Aquí tenemos varias, tenemos lo que serían barandillas, balaustres, sargentos, ¿qué más? Orcas anticaída, redes anticaída, y pues eso. Y la última que me parece igual importante, y con esta ya será la última INEN, les dije que era un montón, tenemos la normativa INEN 2538. Y esta me establece cómo controlar el ruido en el ambiente laboral. Entonces hay ciertas estrategias, principalmente de sustitución. Van a saber qué es la sustitución más adelante, que es el tema de sustituir lo que está generando ruido por uno que genere menos. Hay una más que sería importante tal vez verla. Sí, esta de aquí, la 1156, que igual es una INEN. Y la 1156 habla de la ventilación de los espacios de trabajo. Especifica cuál sería la ventilación adecuada. Yo tengo aquí también un pero. Esto de aquí no lo hace midiendo concentraciones de partes por millón de CO2, que sería la forma más técnica de hacerlo. Simplemente nos establece cuántos recambios de aire debe existir en un lugar de trabajo. Esto es un poco más de ingeniería de la gente del tema de ventilación mecánica, pero bueno, les comento un poco la manera más técnica. Sería utilizando lo que sería la INEN 1156. Entonces, para ir cerrando este siguiente capítulo, este capítulo hemos visto lo que serían las obligaciones en seguridad y salud en el trabajo en cuanto a terminología legal. Hemos visto bastante qué se debe cumplir. Más adelante vamos a desarrollar todo lo que sería el cómo. Importantísimo, dentro de las INEN serían un poco el cómo ejecutarlo. Pero claro, las INEN a su vez pues se basan como tal en los lineamientos técnicos que yo les había comentado hace un momento. Entonces, pues eso, mis queridos compañeros, este sería el siguiente módulo del tema de la parte de legislación.